De esa manera también podemos celebrar la alegría y el gozo de tener hijos, ¿verdad? La palabra dice, que están viendo ahí la pantalla, que instruyamos a nuestros hijos en el camino, y más cuando ellos sean viejos, se mantendrán firmes en ese camino. Eso dice la palabra. Pero vivimos en tiempos complicados, vivimos en tiempos difíciles. Cuando en Proverbios se escribe esa palabra, en Proverbios todo el mundo caminaba, mira, por esa raya, nadie se desviaba, había el mismo criterio y se mantenían caminando porque había un Dios que los llevaba y ellos iban instruyendo a los que iban creciendo en ese camino. Todavía hoy, muchos años después, 2000 años después de Jesucristo, seguimos teniendo los mismos retos, el mismo reto de instruir a nuestros hijos en el camino, el mismo reto de poder competir con lo que está pasando alrededor, el mismo reto como padre, y cuando digo padre, tengo que incluir a las madres, el mismo reto como padres y madres, porque celebramos el Día de las Madres y celebramos el Día del Padre, pero en realidad es que es lo mismo. En este tiempo que vivimos ahora, hay madres criando hijos solas y hay padres criando hijos solos, y es una realidad que vivimos hace muchos años. Así que de esa manera hoy es un día especial por eso mismo, porque en medio de los retos que implica la sociedad, nosotros enfrentamos un caminar complicado en medio del proceso. Hay algo maravilloso que dice la Biblia. La Biblia dice que en medio de ese proceso, donde nosotros instruimos a nuestros hijos en el camino, en medio de ese proceso hay vida y hay abundancia. O sea que en el caminar de los cristianos, porque es de los cristianos, ¿saben? En ese caminar maravilloso que tenemos, donde instruimos a nuestros hijos en el camino, nosotros encontramos abundancia, encontramos vida. Y eso es una promesa de Dios que hay para nuestras vidas. Una promesa maravillosa que nos pone en una situación maravillosa, ¿verdad? Delante de los ojos de Dios, que en medio de nuestros defectos, en medio de nuestros errores, en medio de las circunstancias de la vida, encontramos vida y encontramos abundancia. Porque aquí que se mantiene en ese camino, oye, nosotros somos imperfectos, vamos a cometer errores, vamos a caminar y vamos a tropezar, y como yo le decía antes a mi hija mayor, cada día que pasa, yo soy padre por primera vez, todavía hoy sigo siendo así, porque mi hija mayor, ese día que pasó, mañana es un día nuevo, y quizás tendré experiencia con ella de ese día nuevo, y cuando hable con mi otra hija, ya yo tengo la experiencia que tuve con una, porque ella llegó ese día, y tendré experiencia con el otro, y tendré experiencia con el otro, y como abuelo tendremos la experiencia, y quizás trataremos de minimizar errores, pero en nuestra humanidad es inevitable cometer errores. Entonces, ¿cómo es que la palabra me dice que en ese proceso de vida yo encuentro vida y encuentro abundancia? ¿Cómo es posible que nosotros en ese proceso, donde yo estoy diciendo ahora mismo que cometemos errores, que hay sufrimiento, que los hijos a veces se nos separan y caminan en su rumbo, ¿verdad? Y es el rumbo que quizás nosotros no queremos y siguen caminando ese rumbo? ¿Y cómo nosotros encontramos vida y encontramos abundancia en medio de ese caminar? Hoy celebramos el cumplimiento, más allá del Día del Padre, más allá del Día de las Madres, celebramos el cumplimiento de una promesa maravillosa de vida. Eso es lo que celebramos hoy. La celebramos en la experiencia maravillosa de Dios como Padre nuestro en todo tiempo, y la celebramos cuando honramos a nuestro Padre, a nuestra Madre, para que en nuestros días, dice la palabra, se alarguen en la tierra que Jehová, nuestro Dios, el Dios de la esperanza, nos da. Ya vamos a alinearnos, ¿verdad?, en el mensaje. Una ordenanza por Dios en el decálogo, en los mandamientos, en Éxodo 20:12, que dice: la familia constituye el componente fundamental de la sociedad. Cuando nos dice honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que nos ha dado Jehová, es porque hay unos elementos envueltos en eso como familia, que nosotros como familia, independientemente estemos criando solos, independientemente la mamá esté sola, el papá esté solo, hay unos elementos que tienen que enseñarse, que tienen que establecerse dentro del proceso de la iglesia y la familia, porque inclusive la misma iglesia es familia. La misma iglesia tiene que adoptar estos elementos también para que haya vida y para que haya abundancia en medio de los procesos de nuestro caminar. Como les dije, una ordenanza que da Dios en los mandamientos, en el decálogo. La familia constituye el componente fundamental de la sociedad, donde se debe mantener en alta estima, donde se debe honrar, es lo que dice ahí, respetar y exaltar la figura de papá y de mamá. Entonces, cuando nosotros pensamos en eso,
Tenemos que alinearnos, tenemos que reflexionar, tenemos que ubicarnos en un pensamiento, tenemos que estar unánime en un mismo pensamiento. 1400 años antes de Cristo, la tradición hebrea había constituido como pacto de obediencia con Dios este mandato, esto que Dios estaba estableciendo en el decálogo, en los mandamientos. Honrarás a tus padres, Deuteronomio 5:16, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. O sea que que nos vaya bien en nuestra vida, el poder tener larga vida sobre esta tierra, depende de qué, de un mandato del Señor, ¿verdad? Depende de algo en nuestras vidas que a veces pensamos que es fácil, porque muchos que no tienen problemas con sus papás, pues claro, es facilísimo yo decir que honro a mi padre y que honro a mi madre, eso es sencillo. Pero cuando tenemos problemas, cuando tenemos situaciones, cuando entonces el padre es el que tiene que honrar al hijo, porque también es así, qué difícil se hace. Cuando mi hijo no hace lo que yo quiero que haga, cuando yo le enseñé el camino que tenía que caminar y cogió otro camino, entonces ¿cómo yo honro a mi hijo? ¿Cómo el padre honra al hijo? Porque si el padre está enseñándole al hijo que honre a padre y honre a madre, es porque el padre también lo honraba a él, porque si lee un poquito más abajo, le va a decir eso. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. La misma palabra usa el apóstol Pablo para exhortar a la iglesia de Éfeso a mantenerse firmes en el pacto de obediencia con Dios. O sea, ya vimos que esta palabra la dio Dios en los mandamientos a Moisés. Ya vimos cómo esta palabra el pueblo hebreo, 1400 años antes de Cristo, lo pacta como obediencia a Dios. Es parte de su caminar, es parte de la obediencia a Dios, honrar padre y madre. Y ya vemos cómo el apóstol Pablo de la misma manera establece esto, constituye eso una iglesia de Éfeso. Mantenerse firmes en el pacto de obediencia a Dios. El tema para hoy, el perdón, una promesa de vida y abundancia. El perdón, una promesa de vida y abundancia. Les invito a leer en sus Biblias en la epístola o carta a los Efesios, capítulo 6, del 1 al 3. Capítulo 6, del 1 al 3. Cuando vemos estos elementos que traímos como introducción, ya podemos definir más o menos la secuencia de mensajes que trae Dios para nosotros, ¿verdad? Ya podemos definir más o menos dónde va a estar la reflexión en mi corazón. Ya puedo entonces poder abrir mi mente en este momento, antes de leer la palabra, abrir mi mente y mi corazón para recibir lo que el Señor tiene para mi vida, lo que tiene para mi caminar. ¿Cómo es que el Señor va a darme, me da promesa de vida y abundancia para mi caminar? La palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque eso es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Señor, esta es tu palabra. Permite, mi Dios, que esta palabra construya en nuestros corazones. Permite, Señor, que esta palabra nos abra la mente, nos abra el entendimiento para entender, mi Dios, que en ti hay vida, en ti hay promesa de vida y promesa, mi Dios, de abundancia en nuestro caminar. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú construyas y transformes nuestros pensamientos en esta mañana. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden sentarse. ¿Qué implica esta palabra? Lo que yo acabo de introducir, lo que yo acabo de decir, ¿qué implica? Para que yo tenga larga vida y tenga abundancia en las manos del Señor, que es lo que todo el mundo quiere. Y cuando vivimos en países como este, donde la abundancia, la larga vida, es para muchas personas, el sentido de vida, es por lo que se esfuerzan en la vida, en ese caminar, ¿verdad? La prioridad de su vida. Cuando nosotros vemos que el Señor ya nos está ofreciendo la palabra, que 1400 años antes de Cristo, que ya en los mandamientos nos está diciendo la fórmula que tenemos que seguir para lograr eso, entonces ¿cuál sería la reflexión en esta mañana? ¿Cuál sería mi reflexión delante del Señor? ¿Cuáles serían mis preguntas delante del Señor? ¿Cuál sería mi porqué delante del Señor?
cómo caminamos delante del Señor, reconociendo que hay abundancia y que hay vida para nosotros. En este tiempo Éfeso representaba un lugar altamente influenciado por distintos puntos de vista religiosos. Como hemos hablado antes, Éfeso era que un puerto comercial, era un puerto comercial en ese tiempo muy importante para la área donde estaban. Era un puerto comercial en Asia Menor. La iglesia de Éfeso, la iglesia que estaba instituida en ese lugar, tenía un gran reto entonces, ¿verdad que sí? ¿Por qué tenía un gran reto? Porque Éfeso estaba influenciado por tantos pensamientos, por tantas culturas que llegaban, paraban en ese lugar, intervenían en ese lugar, y de repente las personas que se bajaban traían todo tipo de pensamiento, todo tipo de ideología, todo tipo de religiosidad, todo tipo de espiritualidad según el lugar donde venían, e inclusive traían enfermedad nueva, traían alimentos distintos, todo ese tipo de cosas iban descubriendo, el puerto iba descubriendo todo eso nuevo, todas las personas que estaban alrededor allí iban descubriendo tantas cosas nuevas que fluían, que salían, que llegaban en ese momento y se iban, estaban por un tiempo y se iban. En Éfeso había muchas maneras de ver la religiosidad y tenemos una iglesia que estaba instituida en ese lugar, una iglesia cristiana que tenía un gran reto para poder instituir el pensamiento de Cristo, la palabra de Dios, el evangelio, las buenas nuevas de salvación, en un lugar donde tantos pensamientos tocaban. Reclamar la promesa de vida y abundancia no era tan sencillo dentro de ese estilo de vida y las distintas posturas que había en ese tiempo. Entonces, pregunto, ¿hay algo diferente de ese tiempo y de ahora? ¿Seguimos igual? El mundo se ha hecho pequeño ahora, porque ahora el puerto ya es el mundo entero. Ya las personas viajan en avión a cualquier parte del mundo en cualquier momento. Tardan horas en llegar a otro lugar. Ya el COVID, que antes una pandemia se quedaba en un sector nada más del mundo porque tardaba meses en llegar en un barco, 6 meses en llegar a otro lugar, ahora llega en 2 horas. Por eso que la pandemia cogió el mundo entero. Porque antes la pandemia se mantenía en un territorio, en un área geográfica específica porque la gente no podía salir. Entonces si había una pandemia en un lugar, ahí se quedaba y podían controlarla, pues ya no es así. Ahora hasta eso es tan volátil, ¿verdad?, en la vida de nosotros. Un puerto importante implica un intercambio de todo ese tipo de situaciones que ahora mismo estamos teniendo nosotros también. Ahora mismo nosotros vivimos con personas alrededor que son de otras culturas, otros pensamientos, otras religiones, que comparten también con nosotros otros idiomas. Y tenemos esa versatilidad, ¿verdad?, en cuanto a lo que es el ser humano, en medio de nuestras vidas. Un tiempo muy complicado para aquellos cristianos que proclaman la unidad y el respeto cimentado de la familia. La familia es medular. La familia, donde se honra al padre y a la madre. La familia es un elemento medular en este mensaje que trae el Señor hoy. La familia, para tener vida y para tener abundancia, es la médula que está ahí, es el punto que agarra todo lo que nosotros entendemos como iglesia, que agarra todo lo que nosotros entendemos como institución creada por Dios, donde la iglesia misma tiene ese ejemplo maravilloso de lo que es familia, porque nosotros somos una familia. La iglesia, este ejemplo de amor que había hoy aquí, es el ejemplo de eso. Cuando lloramos los unos por los otros, cuando nos reímos los unos por los otros, es porque somos familia, porque sufrimos el mal de otro, porque nos gozamos la alegría de otro, es porque nos vemos como familia. Hoy nos encontramos profundamente sumergidos en medio de un puerto cibernético. Primero les hablé de los aviones y los barcos, ¿verdad?, que acercaban las cosas en cuestión de horas, y en cuestión de horas estamos al otro lado del mundo. El internet nos acerca en cuestión de segundos a otro lugar. Las cosas pasan e instantáneamente las estamos viendo. Las personas hablan al otro lado del mundo y nosotros podemos buscar y podemos asimilar lo que están diciendo y darlo por cierto, que quizás no es cierto, pero damos por cierto. Y asumimos un pensamiento, asumimos un criterio en nuestras mentes y damos por cierto aquello que hablaron en otro lugar del mundo, que nosotros entendemos que es lo correcto y el camino a seguir. Entonces tenemos un reto como iglesia, tenemos un reto maravilloso, que es poder instruir a nuestros hijos en el camino, instruirlos con este gran reto que hay ahora mismo cibernético. Iglesia, la familia está siendo degradada en nuestros ojos. La familia
está siendo desvirtuada en nuestros ojos. La familia está sacada de contexto en los ojos de la iglesia para acomodarla a los distintos intereses sociales. Ya el concepto, el criterio familia, no se está viendo como lo estipula la Biblia. Ya el concepto familia se está acomodando según la necesidad de aquellos que quieren establecer una unión familiar, una unión, un grupo de personas en un lugar específico. Ya le llaman familia a distintos conceptos que no tienen nada que ver con la palabra. Entonces nosotros como iglesia tenemos que levantar una bandera, ¿verdad? Voz de alerta, porque ya la familia no significa lo que me está diciendo ahí, ya significa otra cosa. Entonces tenemos nosotros que levantar la voz. Tenemos nosotros que reflexionar hoy, en esta mañana, en cómo nosotros podemos establecer elementos fundamentales, fuertes, que fortalezcan la base familiar, que fortalezcan nuestra mirada en Cristo, que fortalezcan esa enseñanza que damos para que nuestros hijos se mantengan en ese caminar. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos eso como iglesia? El perdón como fuente inagotable para la alta estima, el respeto, la exaltación a la figura del padre y la madre es medular. El perdón como propulsor de la familia, la institución creada por Dios, eso es la familia. No es lo que cualquiera pueda y quiera pensar que es familia. No es cualquier significado que le pongan por ahí. Esa es la primera institución creada por Dios, que fortalece y establece los parámetros necesarios para que la humanidad pueda caminar. Familia está siendo minimizada a una fiesta anual de corbatas y calzoncillos. Nos minimizamos a eso. Es simplemente reunirnos en nuestras casas, comer, celebrar, y no hay una reflexión genuina de mi familia, no hay una reflexión genuina de dónde estamos ubicados como familia, no hay una reflexión genuina en medio de nuestras diferencias, en medio de nuestros problemas familiares, porque los hay. En una situación donde la sociedad está viviendo en medio de divorcio, usted se pone a mirar las encuestas de los divorcios. Es una barbaridad. Yo creo que ya hay más divorcios que gente casándose. Porque el concepto familia está desvirtuado. Porque el concepto de matrimonio está desvirtuado. Porque está descompuesto. Estamos descomponiendo lo que significa la creación de Dios, la institución de Dios, la estamos descomponiendo a nuestra forma de pensar, a lo que yo quiero, a lo que yo quiero ser, a lo que quiero tener. Estamos tratando de coger la palabra de Dios y ponerla en nuestras palabras para acomodarla a mi visión, a mi entendimiento. Y la sociedad está en ese, ahora mismo parada de esa manera. Entonces nosotros los cristianos, los que se supone que damos la enseñanza, los que se supone que enseñamos, educamos a los que están creciendo, para que puedan entender eso, también estamos creciendo, también están adoptando una ideología que van a enseñar para adelante, una ideología que van a enseñar diferente a lo que la palabra está trayendo. El perdón es el propulsor de la familia. Dice la palabra: hijos, obedezcan al Señor, a sus padres, porque eso es justo. Eso es lo justo. Y eso, como les dije, obedecer no es tan sencillo, porque tenemos que comenzar, la sociedad tiene que comenzar obedeciendo ¿a quién? Obedeciendo al Padre, obedeciendo a Dios. La palabra nos invita a honrar a nuestros padres más allá de nuestra humanidad, en el amor de Cristo. La palabra nos invita a nosotros a caminar en ese proceso de vida, construyendo nuestras vidas a través de la palabra elementos medulares que fortalezcan la familia, y que en medio de ese fortalecer de nosotros con nuestro testimonio podamos dar esa misma palabra de esperanza a otras generaciones, donde lo único que hallaremos es perdón para aquellos padres o aquellos hijos que por alguna razón hirieron a otros. Entonces esto me detiene un momento, ¿verdad?, a pensar, y quizás ustedes que están reflexionando ahora, ¿y por qué el pastor está diciendo eso? En una sociedad como la que estamos viviendo, muchos hijos y muchos padres están separados por las situaciones que tienen en la vida, por situaciones que han pasado en su familia. Muchos padres y muchos hijos hoy no celebran juntos un día de los padres o no celebran un día de las madres porque tienen problemas, porque hay divisiones, porque mi papá se divorció de mi mamá,
porque mi papá hizo esto, porque mi hijo hizo esto, porque también pensamos de esa manera. Mi hijo no piensa como yo, y si mi hijo no piensa como yo, pues yo no puedo compartir lo que él piensa. No puedo avalar lo que hace mi hijo. Entonces nos limitamos nosotros mismos a compartir con un hijo. Porque mi papá fue un sinvergüenza y no me atendió. Y tampoco comparto con mi papá. Tampoco ese proceso de familia se da, se construye, al revés, todo lo contrario, se va separando cada día más, se va dividiendo cada día más, porque en la sociedad en que vivimos, en medio de lo que vivimos, como él dijo ahorita, hay tantas separaciones, tantas situaciones, tantos conceptos, tantos pensamientos y tantas definiciones de familia, que ya no importa si yo no le hablo a mi papá, ya no importa si yo no le hablo a mi hijo, que me busque, si me quiere hablar que me busque, un padre o un hijo, no hay que buscar ahí. Porque eso es lo que uno escucha en este tiempo. Eso es lo que vemos en este tiempo. Entonces, mientras tenemos padres que hacen lo posible, lo imposible, por poder estar un rato con un hijo, hay otros que no piensan igual. Entonces estamos tratando de construir hoy, en esta palabra que nos trae el Señor, tratando de construir cómo nosotros establecemos el parámetro correcto para nosotros tener vida y tener abundancia, porque eso es lo que dice la palabra. Y entonces las herramientas que tenemos, nos dice la palabra, que es honrar, que es exaltar, que es respetar, que es amar a nuestros padres. Pero le añadí algo más acá, amar a nuestros hijos. Todos esos elementos, exaltar, honrar y respetar a nuestros hijos. Establece parámetros complicados para un pensamiento religioso que no me permite ser papá, porque la Biblia establece esto. Entonces, pensando de esa manera, qué complicado se hace yo poder establecer en mi mente y mi corazón que la palabra de Dios establece estos elementos como familia, pero como estos elementos que establece la palabra, yo no puedo digerirlos, yo no puedo llevarlos no puedo traer a mi familia a vivir de esa manera, me separan de mis hijos, me separan de mi papá, porque mi papá es un religioso. Y yo no aguanto eso, chicos. Uno va a la casa y uno habla de Dios, de religión, de Biblia, y no me deja tranquilo. Hay hijos que dicen eso. Yo no voy a la casa de mi padre porque es que mi padre, de verdad, que no puedo ver con eso. Entonces, lo que la palabra me está diciendo, que es lo que nos une, que es el amor, el respeto, el exaltar la presencia de mi hijo, de mi padre. Lo que la palabra que dice que nos une, nos está separando porque lo estamos interpretando humanamente. Lo que es el amor de Dios, que me está diciendo que debe prevalecer para que yo tenga vida y tenga abundancia, es lo que me está separando de la presencia de mi familia, es lo que me está dividiendo, lo que me está sacando de ese concepto de familia que tiene Dios para nuestras vidas, porque yo estoy interpretando en Génesis, estoy interpretando en Éxodo, estoy interpretando en Efesios, que Dios dice que familia es de esta manera. Pero ¿hasta dónde el amor entonces puede llegar ahí? ¿Hasta dónde yo como padre puedo guiar a mi hijo en el camino para que Macabel crezca y sea viejo? No se separe de él. ¿De qué camino me está hablando? Me está hablando del camino de ir a la iglesia. Me está hablando del camino de no poner mentir un estilo de ropa. Me está hablando del camino de no peinarme de una manera. Le estoy diciendo los pensamientos que habían de religión, de que nos comenzaron para casa. Le estoy hablando de que usted no puede hacer tal y tal cosa, que se estableció en un momento dado. Le estoy hablando de esa religiosidad, o le estoy hablando de que el amor sobrepasa todas las cosas, o le estoy hablando de que el amor sobrepasa todo entendimiento, le estoy hablando de que el amor sobrepasa todas esas cosas que nosotros humanamente podemos definir en nuestra vida religiosa para dar pie, para abrir paso a que mi hijo pueda compartir conmigo, independientemente de si yo le estoy hablando de Dios o no le estoy hablando de Dios. Estoy hablando del amor profundo que hay en Dios en la vida de nosotros para yo abrir paso en ese entendimiento que mi hijo cogió otro camino y puedo decir, no importa, siéntate conmigo, quiero que estés conmigo. ¿Qué me importa lo que estás haciendo? Quiero que estés conmigo. Quiero que te sientes a mi lado. Quiero que compartas la experiencia de vida mía porque yo quiero compartir la tuya. Y que cuando yo salga contigo, sigue siendo como tú eres, no me interesa. Porque a mí Dios me manda a amarte como tú eres. Pero son dos cosas distintas entonces, ¿verdad? Entonces tenemos un reto bien grande de la vida de nosotros. Entonces mi reto como papá no es decirle a mi hijo lo que tiene que hacer. Mi reto como papá no es decirle a mi hijo que se va a perder. Eso no es instruir a mi hijo en el camino. Mi reto como papá es dar testimonio genuino de una vida en Cristo, en ese caminar poderoso, sin decir una palabra, que mi hijo pueda ver ese caminar poderoso de vida en Cristo Jesús, de transformación, para que mi hijo pueda decir algún día de su vida,
Oye, yo caminé por aquí, caminé por allá, hice esto, hice lo otro, pero veo la abundancia que tiene mi papá, pero veo la vida que tiene mi papá, pero veo la vida que tiene mi mamá, la abundancia que tiene mi mamá en Cristo, porque mi papá nunca está triste, siempre está feliz, siempre está orando, siempre está glorificando el nombre de Dios, y siempre Dios está con él. Entonces le aseguro que sus hijos en ese crecimiento, en el camino que cojan, quizás cojan el camino que camino ancho, ¿verdad? Porque los hijos siempre quieren coger el camino ancho, nunca quieren coger el estrecho da problemas. Nunca quieren coger el camino con piedra, quieren coger la autopista todo el tiempo, pagar el peaje. Dios le está diciendo, oye, vete por aquí que es más cortito, pero quieren coger por acá. Pero nosotros tenemos que como padres decirle, oye, camina por donde tú quieras, pero yo estoy caminando por aquí. Y algún día su hijo va a darse cuenta y se va a desviar y va a caminar por ahí. Porque usted le enseñó a su hijo el camino para que luego lo caminara. Decía Salomón, el rey Salomón, que él lo tuvo todo, ¿verdad? Cuando usted lee Eclesiastés, usted lee cómo él expresa todo lo que tenía, todas las cosas que hay en la vida, que hubieron en la vida de él, todas las mujeres, porque dice todo, todas las propiedades, tenía todo lo que puede imaginarse en su vida, todo, y cuando llega, usted está leyendo solito y dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad, porque no hay nada más importante que la presencia de Dios. Entonces deje que su hijo camine por donde quiera caminar, porque al final del camino, su hijo se va a encontrar con una vida que si no está en Dios, si no camina con Cristo, va a decir, oye papi, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Entonces la palabra nos enseña muchas cosas, ¿verdad? La palabra ahí nos enseña que el día de los padres es el día donde tienen que rendirme a mí. Culto ni pleitesía. El día de los padres es un día maravilloso, donde nosotros damos testimonio de un Dios poderoso. El día de la madre igual. Un Dios poderoso que nos permite caminar en ese evangelio y poder llegar a la casa de nuestros hijos, poder compartir con ellos la experiencia de vida, poder dar una reflexión maravillosa, lleno de orgullo en mi corazón, ¿verdad? Y de esa manera el Señor nos lleva, nos instruye y nos permite caminar. Es donde único hallaremos perdón para aquellos padres que por alguna razón nos hirieron o para algunos hijos. En el corazón de Cristo es donde único podremos encontrar el cumplimiento de la promesa de vida y abundancia. ¿Qué implica esto? Que nosotros como padres, nosotros como madres, nosotros como hijos, jamás podemos amar en el amor de nosotros, es imposible. Nuestro amor está lleno de defectos, nuestra humanidad está llena de defectos. Nuestro amor en nuestra humanidad está llena de ¿qué? De requisitos. Mi amor está lleno de requisitos hacia aquel que está cerca de mí. Yo te amo si pasa esto, yo te amo porque tú eres así, yo te amo porque está pasando esto. Pero el amor de Dios no tiene requisitos. El amor de Dios es puro, el amor de Cristo es maravilloso, y en el amor de Cristo es inagotable. La palabra nos invita a formar un cuerpo que exprese la plenitud del amor de Cristo en medio de la humanidad. La palabra nos invita a expresar el amor de Cristo. La palabra nos invita a poder compartir con aquellos que están cerca de nosotros, con nuestros hijos, con nuestros papás. La palabra nos invita mucho más que eso, a dar la vida por un padre que nunca hizo nada por mí. Porque la palabra dice, honrarás padre y madre. Pero no te está diciendo si es que tu padre es bueno o tu mamá es buena. Te está diciendo que honres a padre y a madre, independientemente de cómo haya sido tu papá y tu mamá. Te está pidiendo que honres a padre y a madre, independientemente si te hirió o no te hirió. Te está pidiendo que lo honres en el nombre del Señor. ¿Y cómo es la única manera de hacer eso? En el amor de Cristo, de otra manera. En el amor de Cristo es como el amor de una madre, que por más feo que sea el hijo, siempre va a ver lindo. Mi mamá siempre usted le va a preguntar, le va a decir, mi hijo es hermoso, precioso. Y la cuestión es que yo me lo creo. Ese es el problema. Siempre te va a ver lindo, mamá siempre te va a ver lindo. Y mamá, usted le pregunta ahora mismo, yo estoy enamorada de mi hijo. Así es el amor de Cristo. Independientemente usted sea feo, lindo, tenga problemas, no tenga problemas, su mamá siempre lo va a ver con amor. Siempre lo va a ver con esa alegría, siempre lo va a ver con ese gozo. Porque ese es el amor de Cristo representado de la madre, ¿verdad que sí? El padre de la misma manera debe tratar de fomentar ese amor de Cristo en la vida de aquellos que le rodean. Que ese hijo que usted tiene, por más cosas que usted le vea, esas cosas no tengan importancia, porque es el amor de Cristo el que usted está representando en ese momento. Es el amor de Cristo el que los ilumina a ellos, es el amor de Cristo el que les permite caminar, es el amor de Cristo el que les permite ir, es el amor de Cristo el que le va a permitir a ellos en un futuro hacer lo mismo que usted, ¿sabe?
porque en un futuro van a ser AGB, se va a virar la tortilla. Entonces en ese amor de Cristo caminamos, en ese amor de Cristo encontramos el cumplimiento de la promesa de vida y abundancia, porque esa es la promesa de vida y abundancia. Si usted piensa que tener un carro nuevo, eso no es promesa de vida y abundancia. Promesa de vida y abundancia es poder amar en Cristo. En el amor de Cristo usted siempre va a ser feliz. En el amor de Cristo siempre va a encontrar felicidad con su familia. En el amor de Cristo no importa, usted puede un coraje con su hijo hoy y mañana se le quitó. Porque el amor de Cristo provee eso, esas virtudes para usted poder estar con sus hijos. La palabra nos invita a formar un cuerpo que exprese la plenitud de ese amor maravilloso en medio de la humanidad. Un lugar donde la unión familiar fertilice la tierra, creando verdes pastos. Donde todos podamos crear el lugar perfecto y que Dios pueda morar. La palabra nos invita a eso, a nosotros fertilizar nuestro caminar, para que haya un lugar espectacular para que Dios en Cristo Jesús more a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. La palabra nos invita a nosotros en esta mañana como padres, la palabra nos invita en esta mañana como madre, la palabra nos invita esta mañana como hijos a poder fertilizar nuestro caminar, la tierra donde caminamos, para que pueda haber un lugar maravilloso donde el Espíritu Santo encuentre un templo limpio para morar. A eso nos invita la palabra. Entonces no pueden haber diferencias entre familias, no pueden haber diferencias que más allá de una semana de coraje se queden ahí. La palabra nos invita a que en medio de cualquier situación, la que sea, nosotros como familia, como institución creada por Dios, podamos instituir un lugar perfecto para que Dios se manifieste en la vida de todos los que nos rodean. Esa es la invitación que nos hace la palabra de hoy, porque eso es vida y eso es abundancia. Pedir perdón. La unidad familiar va más allá de la iglesia, más allá de nuestro ser, más allá de nuestra religiosidad. La unidad familiar va más allá de nuestro entendimiento. La unidad familiar en amor de Cristo va más allá de cualquier cosa que podamos pensar nosotros. Por eso es lo justo. Por eso la palabra dice cuando leímos que eso es lo justo. Eso es lo que hacemos, lo que pretendemos, caminar en justicia. El apóstol Pablo entendía que la crucifixión de Jesús representaba el momento crucial de la revelación de Dios en el amor. Era necesario que crucifiquemos, es necesario que crucifiquemos junto con Jesús todo el sentimiento humano, para que al igual que Él poder dar paso a una resurrección maravillosa que nos permita ser llamados hijos de Dios a través del Espíritu Santo. Aquel que en un momento representó un fracaso como Mesías de David, hablando de Jesús, en su humanidad, la realidad es que es la más alta revelación de amor para la humanidad. Lo que en ese tiempo se pensaba en Jesús que había fracasado, en esa representación de Mesías, mesiánica, hijo de David, la realidad es que la expresión más maravillosa de victoria es la resurrección que pudo tener la humanidad. Quizás nosotros como padres, quizás nosotros como hijos, quizás nosotros como madres, un día como hoy, estamos teniendo sentimientos de fracaso por alguna razón con nuestros hijos, fracaso con nuestros padres, de separación con nuestros hijos, de separación con nuestras madres. Pues tengo que decirles que la palabra nos invita y nos dice que tenemos una oportunidad de llamar a mi papá, de llamar a mi mamá, de llamar a mi hijo y decirle, oye, ¿sabes qué? Independientemente, te amo. Independientemente, quiero que estés conmigo. Independientemente, quiero compartir contigo. Independientemente de lo que yo piense, como hijo, como madre, como padre, quiero que seas parte de mi vida. Y le aseguro que ahí se manifestará la presencia de Dios para usted y para su familia. Ahí la presencia de Dios será vigente, ¿verdad? Y en ese entonces usted entenderá cómo la resurrección de que Jesús toma vida en medio de su caminar. Aunque aquel momento representara para la humanidad un momento difícil, la realidad es que fue un momento de victoria. El perdón es donde único encontramos una gran promesa de vida llena de abundancia. Es en el perdón, no hay otra cosa. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra.
Y eso, iglesia, es promesa de Dios. Amén. Acompáñenme a orar. Darle gracias a Dios por esta palabra tan maravillosa. Poder nosotros poner nuestras vidas en las manos del Señor en todo tiempo y celebrar este día desde esta reflexión, ¿verdad? De esta manera de ver la vida, de ver la palabra de Dios, de esta manera de ver lo que significa un día de los padres, un día de las madres, y donde nosotros como padres, como hijos, como madres, estamos parados. No es tan fácil, yo sé que no es fácil hacer eso, yo sé que es difícil, pero es nuestra humanidad. Pero si queremos tener larga vida y tener abundancia en las manos del Señor, es necesario que nosotros abramos nuestro corazón y pongamos a todos aquellos que estén alrededor de nosotros, donde tenemos que pedir perdón, los pongamos en nuestras manos para que el Señor obre en nuestro corazón y sea el amor de Cristo el que provea un perdón, o que sea el amor de Cristo el que le permite a usted recibir un perdón también de la misma manera, porque hay veces que nos perdonan y somos tercos también, no queremos el perdón de alguien, somos tercos, la humanidad es terca, y la palabra nos invita a recibir y a dar el amor de Cristo en todo tiempo a través del perdón. Señor, te damos gracias, mi Dios. Te damos gracias por este tiempo tan maravilloso que nos has regalado esta mañana. Gracias por esta palabra, mi Dios, que nos pone a reflexionar. Por esta palabra maravillosa, mi Dios, que toca nuestro corazón esta mañana. Y que nos permite, Señor, salir hoy de tu templo, de tu iglesia, de tu casa, mi Dios. Reconociendo ese amor maravilloso que hay para nuestras vidas. Reconociendo lo que significa familia en nuestras vidas. Reconociendo lo que significa tu amor glorioso para la vida de nosotros, para nuestro caminar, mi Dios. Permite, mi Dios, que todos aquellos que vivimos, mi Dios, teniendo situaciones complicadas con algún familiar, podamos, mi Dios, reconocer que en ti ese amor profundo se manifiesta de una forma gloriosa, una manera transformadora para la vida de todos los que nos rodean. Danos la oportunidad, mi Dios, de celebrar este día en familia, reconociendo, mi Dios, que en ti no hay diferencia, que en ti no hay dolor, que en ti, mi Dios, no hay circunstancias que nos dividan, que, mi Dios, hay que buscar la manera, tenemos que buscar la manera, mi Dios, como iglesia, de unir, de hacer lazos maravillosos de amor con todos los que nos rodean. Gracias por los padres, mi Dios, que hay en esta iglesia, que queremos, mi Dios, instruir a nuestros hijos en el caminar, para que cuando sean viejos, mi Dios, caminen en tu presencia. Gracias por todos esos padres que se esfuerzan cada día por eso, mi Dios. Pero te pido que cada uno de ellos tenga, Señor, el discernimiento, la fortaleza, que tenga la sabiduría, mi Dios, de amar a sus hijos como ellos son. No que impongan, mi Dios, tu palabra no se puede imponer a nadie. Nadie puede obligar a otra persona a que te ame, mi Dios. Pero sí podemos, mi Dios, en el amor poderoso en ti. Podemos dar testimonio de una vida maravillosa, que va a ser ejemplo y fruto, mi Dios, para la vida de nuestros hijos. Esa es la manera, mi Dios, en nuestros corazones de instruir a aquellos que están alrededor de nosotros. Instruirlos con amor, con testimonio, con un testimonio de vida, un caminar maravilloso en ti, mi Dios. Permite que podamos caminar todos los días de nuestra vida, dando testimonio de tu vida en la vida de aquellos que nos rodean. Que esta iglesia, mi Dios, también de la misma manera, todos nosotros, padres, madres, hijos, podamos caminar, mi Dios, dando testimonio de una vida maravillosa en ti, en el amor poderoso que hay en ti, para que otras personas puedan acercarse, no porque les decimos que tiene que ser así, sino porque damos testimonio de que es así. Que tu vida gloriosa en nosotros, mi Dios, se manifieste con poder y que podamos ser luz y sal del mundo en todo tiempo. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.